Hay cientos de pueblos abandonados dispersos por todo el mundo, cada uno con su propia historia única. Estos pueblos alguna vez fueron vibrantes y bulliciosos de vida, pero por varias razones, se han quedado atrás, y ahora se erigen como espeluznantes recordatorios del pasado. Una de esas ciudades abandonadas es Centralia, Pensilvania, ubicada en los Estados Unidos. Una vez que fue una próspera comunidad minera de carbón, Centralia fue víctima de un incendio en una mina que ha estado ardiendo desde 1962. El incendio se encendió por un incidente de quema de basura que se extendió a una veta de carbón subterránea, creando un infierno perpetuo debajo de la ciudad. A medida que el fuego continuaba ardiendo, los gases tóxicos se filtraron al aire y aparecieron grietas en el suelo, liberando niveles peligrosos de monóxido de carbono y otros productos químicos peligrosos. El gobierno consideró inseguro que los residentes permanecieran, y en la década de 1980, comenzó un proyecto de reubicación para evacuar Centralia. Hoy en día, Centralia es un pueblo fantasma, con calles vacías y edificios en ruinas. Los únicos signos de vida son los grafitis ocasionales en las paredes y el humo que todavía se eleva desde el suelo. Sirve como un inquietante recordatorio del poder destructivo del fuego y el impacto duradero que puede tener en una comunidad. Otra ciudad abandonada con una historia trágica es Pripyat, Ucrania. Una vez una bulliciosa ciudad de alrededor de 50.000 personas, Pripyat fue completamente evacuada después del devastador desastre nuclear de Chernobyl en 1986. La explosión en la central nuclear de Chernobyl liberó una cantidad masiva de material radiactivo a la atmósfera, haciendo que el área fuera inhabitable. En los días posteriores al desastre, a los residentes se les dio muy poco tiempo para recoger sus pertenencias y marcharse. Se les dijo que podrían regresar a sus hogares en breve, pero esa promesa nunca se cumplió. Ahora, Pripyat permanece congelado en el tiempo, con edificios en decadencia y pertenencias abandonadas que sirven como un inquietante recordatorio de la tragedia que se desarrolló. También hay ciudades abandonadas que han sido recuperadas por la naturaleza, creando paisajes surrealistas que son a la vez hermosos y espeluznantes. Un ejemplo de ello es la ciudad de Kolmanskop, en Namibia. Una vez que fue una bulliciosa ciudad minera de diamantes a principios del siglo XX, Kolmanskop finalmente fue abandonada cuando los depósitos de diamantes se agotaron. Con el tiempo, las arenas del desierto comenzaron a reclamar la ciudad, con dunas de arena que gradualmente envuelven los edificios. Ahora, los visitantes pueden explorar las casas y estructuras vacías, deambulando por habitaciones llenas de arena. Es un crudo recordatorio de la naturaleza fugaz de los asentamientos humanos y el poder de la naturaleza para recuperar lo que ya no está habitado. Pueblos abandonados como Centralia, Pripyat y Kolmanskop se erigen como recordatorios de la impermanencia de la civilización humana. Sirven como relatos de advertencia de las consecuencias del desastre, el abandono y los cambios sociales. Explorar estos lugares olvidados nos permite reflexionar sobre la fragilidad de nuestra propia existencia y la fugacidad de las estructuras que construimos. Mientras viajamos por estos pueblos congelados en el tiempo, nos enfrentamos a los ecos del pasado y las historias que sostienen las calles abandonadas, los edificios en ruinas y los restos de vida humana nos llaman a reflexionar sobre las fuerzas que llevaron a su abandono y las lecciones que podemos aprender de su existencia. Los pueblos pueden ser abandonados, pero sus historias aún resuenan y cautivan nuestra imaginación. Tal vez sirvan como recordatorio de que nada en este mundo es permanente y que incluso las comunidades más vibrantes pueden ser tragadas por el tiempo y las circunstancias. Mientras exploramos estos pueblos abandonados, recordemos las vidas que una vez prosperaron dentro de sus fronteras y las historias que han quedado atrás. Son testamentos del paso del tiempo, y a través de sus ruinas, podemos encontrar un sentido de conexión con el pasado y una apreciación más profunda por la fragilidad de nuestra propia existencia. A medida que nos adentramos más en el mundo de los pueblos abandonados, nos encontramos con los inquietantes restos de comunidades que alguna vez fueron vibrantes en todo el mundo.
Estos lugares olvidados sirven como un crudo recordatorio de la naturaleza fugaz de la existencia humana y el incesante paso del tiempo. Otro ejemplo de un pueblo abandonado envuelto en misterio es el pueblo fantasma de Bodie en California. Fundado en 1859 durante la fiebre del oro, Bodie se convirtió rápidamente en un bullicioso pueblo minero, con una población de alrededor de 10,000 personas. Sin embargo, a medida que las vetas de oro disminuyeron, también lo hizo la fortuna del pueblo, lo que llevó a su eventual abandono. Hoy en día, Bodie se encuentra congelado en el tiempo, con sus edificios en ruinas que conservan una instantánea de la era del lejano oeste. Los visitantes pueden vagar por las calles vacías, imaginando las vidas de los buscadores, jugadores y aventureros que alguna vez llamaron hogar a este lugar. Es una experiencia inquietante que nos transporta de regreso a una época pasada. El atractivo de las ciudades abandonadas también radica en su capacidad para despertar nuestro sentido de exploración y curiosidad. Hay algo singularmente cautivador en aventurarse en estos lugares olvidados, pisar los pasos de aquellos que vinieron antes que nosotros y desenterrar fragmentos de sus vidas. En las remotas colinas de Taiwán, el pueblo de Yufen se erige como un testimonio del poder de la recuperación de la naturaleza. Una vez que fue una próspera ciudad minera a principios del siglo XX, Yufen finalmente fue abandonada cuando la industria minera decayó con el paso de los años. La exuberante vegetación se ha infiltrado, entrelazándose con los restos de la habitación humana. Explorando los estrechos callejones y escaleras de Yufen, es fácil imaginar las bulliciosas actividades que alguna vez llenaron estas calles. Los edificios, con su encanto del viejo mundo, parecen congelados en el tiempo, ofreciendo una visión de las vidas de quienes caminaron por estos caminos hace mucho tiempo. Muchos pueblos abandonados también albergan cierto sentido de melancolía. Encapsulando los sueños y aspiraciones de sus antiguos habitantes, sirven como conmovedores recordatorios de las esperanzas que alguna vez se alimentaron dentro de estos muros ahora desiertos. Una de esas ciudades es Pyramiden, en el archipiélago ártico de Svalbard. Originalmente un asentamiento minero de carbón soviético, Pyramiden fue una vez una comunidad próspera, completa con una escuela, piscina, cine e incluso una estatua de Lenin. Sin embargo, en 1998, los últimos residentes se fueron, dejando atrás una ciudad inquietantemente vacía. Hoy en día, Pyramiden se erige como una cápsula del tiempo de la era soviética, con sus edificios abandonados congelados en el duro clima ártico. Las calles vacías y las estructuras en ruinas evocan una sensación de soledad y abandono, dejando a los visitantes con una sensación tanto de fascinación como de tristeza. En cada pueblo abandonado, hay historias esperando ser desenterradas. Las paredes desmoronadas y fachadas desgastadas guardan secretos y recuerdos que susurran a través del viento, atrayéndonos más profundamente en sus enigmáticas narraciones. A lo largo de la historia, ha habido numerosos factores que han llevado al abandono de las ciudades: el declive económico, los desastres naturales, la guerra, o incluso las mareas cambiantes del cambio social, pueden contribuir a la desaparición de comunidades que alguna vez fueron prósperas. En la ciudad desierta de Oradour-sur-Glane, en Francia, los restos de un pasado trágico aún persisten. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue arrasada por los nazis, con cientos de sus habitantes brutalmente masacrados. Hoy en día, Oradour-sur-Glane permanece intacto, sirviendo como monumento a las atrocidades de la guerra. Mientras nos encontramos entre las estructuras en descomposición y los ladrillos caídos, se nos recuerda la fragilidad de la civilización humana. Estos pueblos abandonados se erigen como testimonio de la impermanencia de nuestros logros y del profundo impacto que las fuerzas externas pueden tener en nuestra existencia. Sin embargo, en medio de la decadencia y la desolación, también hay una sensación de resiliencia y la posibilidad de renacimiento. Algunas ciudades abandonadas han encontrado nueva vida a través de esfuerzos de preservación, atrayendo turistas y despertando interés en su significado histórico. Un ejemplo de ello es el pueblo de Hautong en Taiwán. Una vez que fue un centro minero de carbón, Hautong cayó en desorden después del declive de la industria. Sin embargo,
En los últimos años, se han hecho esfuerzos para transformar la ciudad en un paraíso para los amantes de los gatos, con amigos felinos deambulando por las calles y atrayendo a turistas de todo el mundo. Esta revitalización representa el poder de la comunidad y la resiliencia de estos lugares olvidados. Muestra que incluso frente al abandono, todavía hay esperanza de un nuevo comienzo y una oportunidad de volver a insuflar vida en los rincones olvidados del mundo. Mientras continuamos explorando estos pueblos abandonados, recordemos las historias que sostienen y las lecciones que nos enseñan sobre la impermanencia de nuestra propia existencia. Nos invitan a reflexionar sobre la capacidad humana de creación y destrucción, y la naturaleza siempre cambiante de nuestro mundo. Así que, únete a nosotros en este viaje por calles olvidadas y edificios desmoronados, mientras descubrimos los susurros del pasado y desbloqueamos los misterios de pueblos abandonados. Cada paso nos adentra más en este mundo descolorido, recordándonos la belleza y la fugacidad de la vida misma.